tenemos la oportunidad y el placer de poder compartir con Belén Toselo. Ella es arquitecta, se egresó en la Universidad Nacional de Córdoba, ya creo que por el año 2006. Ella es investigadora, es docente de la misma casa de estudios. Actualmente es consejera del Consejo Honorable Directivo de la FAU en representación del claustro de profesores asistentes. Al mismo tiempo, forma parte de este colectivo, que un poco anunciaba el flyer, que es Mujeres que Proyectan, que ha ganado este año el beca de creación del Fondo Nacional de las Artes, y al mismo tiempo es columnista del programa radial Arquitectos al Aire, de los CCRT, que este año tuvimos la posibilidad de compartir con Jero, y al mismo tiempo, bueno, ejerce la profesión de manera independiente en escritorio de arquitectura, y además vive en una casa muy, muy, muy linda. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes. Hola, Manu, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Recordaba tu casa porque bueno, tuvimos la oportunidad un día de comer ahí y la verdad que te lo dije personalmente y lo vuelvo a decir acá, es una casa hermosa. ¿En qué barrio está? Bueno, gracias por el halago, recuerdo todavía esa juntada. Está en Barrio Observatorio. En Barrio Observatorio, sí, sí. De Córdoba. Sí, no recordaba. Pero bueno, hoy un poco veníamos a hablar de este colectivo, ¿no? Del que vos formás parte, y nos gustaría saber y que nos cuentes un poco quiénes lo componen y más o menos de qué se trata, de qué va. Buenísimo. Bueno, antes que nada agradecer la invitación por este espacio y bueno, un poco como vos lo dijiste, vengo en representación de esta colectiva que es grande, digamos que somos muchas y que bueno, disfrutamos mucho de compartir este espacio que intentamos que siempre sea abierto, continuo y demás, ¿no? Mujeres que Proyectan está formado por arquitectas, docentes y por egresadas y estudiantes de arquitectura. Y de algún modo, si bien nació como en el ámbito académico de la facultad, de la Nacional de Córdoba, después fuimos abriendo puertas y expandiéndonos también hacia otros lugares, tejiendo redes con otras colectivas y bueno, y siempre en la búsqueda de sostener y aportar al espacio, de visibilizar, divulgar y promocionar el trabajo de las mujeres en el campo de la arquitectura, ¿no? Un poco como siempre con la intención esa de difundir tanto en espacios disciplinares como en los profesionales y entender que quizás los intereses también son amplios y diversos en cuanto a las feminidades. Sin duda, y desde el colectivo me imagino que lo deben haber reflexionado y debatido. ¿Cómo ven la actualidad hoy de la mujer en la arquitectura que tiene que ver con nuestra región, incluso también en nuestro país? Bueno, en ese sentido es como un poco un escenario que de manera general podríamos decirlo, ¿no? Donde hoy las mujeres han como traspasado un poco la esfera de lo privado para ganar una mayor visibilidad, un mayor espacio en cuanto a lo público. Y lo vemos incluso en esto de la grupa que por ahí no mencioné, pero somos un montón y no quisiera olvidarme de ningún nombre, somos como más de 20 las que componemos este colectivo. Y lo vemos también en eso, ¿no? En la cantidad de estudiantes que se desarrollan de manera destacada, que realmente asumen la profesión de manera como mucho más activa. Y sin embargo, en el ámbito profesional, no esta realidad se ve reflejada en cuanto a cuestiones de cargos, ya sea en el ámbito académico, cargos, digamos, gerenciales o postgerenciales o cargos, digamos, de conducciones de cátedra o demás. Y de alguna manera nos parece como que es como que hay que ganar, digamos, esos espacios. Si bien es como de algún modo un paradigma que viene cambiando, es importante como seguir pensando en cómo bueno, ganar más derechos y poder como de algún modo generar ciertas condiciones de mayor oportunidad, de mayor igualdad en ese sentido, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Te habla Facu Leiva Freites? Hola, ¿cómo estás, Facu? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo va? Igualmente. Estabas hablando un poco de ese cambio de paradigma y me da la sensación que ese cambio de paradigma tiene que ver también con un cambio de pensamiento y un cambio en la forma de ver la actividad, que es la arquitectura, puntualmente. ¿Puede ser? Sí, a eso me refería, quizás a lo mejor quedó medio amplio, pero a eso me refería, sí, justamente es como, bueno, ubicamos en cómo el mundo hoy está evolucionando y hay ciertas prácticas que han quedado obsoletas o ciertas miradas, reflexiones
ya sea tanto sobre la disciplina concreta, sobre la parte, digamos, disciplinar que uno puede llevar a cabo, digamos, desde lo académico. Me parece que en ese sentido, bueno, justamente estamos frente a la posibilidad de cambios que todavía no son quizás los deseados, pero que empiezan a darse, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy en Ethereum. Ethereum es un programa de arquitectura, pero yo entré por otro lado, no soy arquitecto ni nada que ver, y me surge la inquietud de preguntarte cómo es la experiencia de ser arquitecta y llegar a una obra donde por lo general el ambiente es muy machista o muy de ese estilo, digamos. Sí, terriblemente. La verdad, en esos espacios todavía quizás es donde más se evidencia, ¿no? Donde más cuesta a lo mejor tener como bueno, un espacio digamos, que es merecido, que se ve, digamos, a través de justamente no solamente por una diferenciación de género, sino cuando uno va y afronta la obra. Me parece que la mejor herramienta es cuando uno conoce su profesión, sabe lo que está haciendo y enfrentarlo desde ese lado, porque siempre hay como mucha resistencia, ¿no? Al comienzo es como una cosa que de algún modo genera una cierta resistencia, sobre todo por parte de quienes participan en la construcción, digamos. Incluso, claro, pensaba no solo impartir órdenes, sino también el hecho de que muchos de los que la ejecutan son hombres, ¿no? Pero ha aparecido y han surgido ahora mujeres albanilas, y me parece súper interesante. ¿Has tenido la posibilidad, ustedes se han contactado con algunas? Sí, mira, justamente en esta idea de un poco de lo que comentabas, de que tenemos la columna en el programa de Arquitectes al Aire, que ahí siempre llevamos como un tema, abordamos de manera temática cada columna. Una de ellas fue justamente esta de las mujeres en la obra, ¿no? O sea, y el tema de las albaniles en particular, tuvimos la oportunidad y la posibilidad de contactarnos con una de ellas, que en realidad ella es arquitecta, pero que ha generado una cooperativa en San Luis, Matria, la cual justamente reúne como una especie de bolsa de trabajo para mujeres en la construcción, ¿no? Y hay otras también, identificamos a raíz de poder como involucrarnos un poco más en la temática, incluso de preguntar, porque en esto que vos decís no solamente es algo que uno tiene la sensación o le parece, sino que yendo a datos concretos, que por ahí a nosotros nos gusta como referenciarlo en esto, porque no es solamente una opinión, sino que se puede verificar en hechos concretos. El INDEC dice que en el año pasado, digamos, en la construcción se detectó, digamos, en el volumen, solamente el 2,6% de mujeres. Entonces eso, bueno, habla de una realidad concreta, ¿no? O sea, para llevarlo a números, más allá de porcentajes, si decimos 35.000 puestos de trabajo, entre 1.000 y 1.500 solamente eran de mujeres. Entonces, en ese sentido, realmente hay como pocas, pero bueno, creo que también al relacionarlo con lo que hablábamos antes, es algo que está como en proceso de construcción, ¿no? De seguir avanzando, de seguir como ampliando ese espacio. Sin duda, cuando a principio de año tuvimos la posibilidad de conversar con Mario Castel, que fue albanil, ahora ya se dedica, entre otros oficios, a la escritura, nos comentaba de la particularidad, ¿no?, de estas mujeres albaninas, que eran mucho más prolijas incluso que algunos hombres, más allá de ser un trabajo que requiere cierta fuerza bruta. Pero bueno, me parece súper interesante, ¿no?, que se empiece a ampliar el mercado, y no solo en la opción de la arquitecta, sino también la persona que puede ejecutar. Y quizá llevándote ahora a otro plano, que tiene más que ver con la ciudad, y quizá aportando una mirada más urbana, y sobre todo... Manu, ¿no? perdón, Sí. me perdonás, porque estaría bueno por ahí como solamente sumar una cuestión, sí, claro, en relación a esto que decíamos de las mujeres. Obviamente que hay diferenciación en trabajo, que uno podría como reconocerlo, digamos, pero sobre todo en la obra, se aprende como en la obra, ¿no? En situ. Y desde ese lugar ya es como que las mujeres corren con una desventaja, porque difícilmente desde temprana edad aparecen en el escenario de la obra, ¿no? Entonces es como que ahí nos da la posibilidad de pensar en la importancia de la capacitación, ¿no? Para poder justamente reunir como igualdad de condiciones frente a esos trabajos, ¿no? Un poco como para cerrar, discúlpame pero me parece importante, como digo,
esa brecha se achica, digamos, también pensando en una capacitación, ¿no? Algo que aparezca con fuerza, digamos, para que justamente se generen como, posibilidades, y obviamente eso va también de la mano de políticas públicas, de entender cuál es el contexto, la situación, o sea, es como que es amplio también el tema, pero me interesaba como también aportar esa mirada. Hola, ¿qué tal, Belén? Te saluda Jorgelina desde acá. Hola, Jorgelina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Justo como hablabas de la conformación de la colectiva y un poco qué pasa cuando una pasa por el tamiz de la perspectiva de género, distintos aspectos que hacen a lo social, no solo lo profesional, me preguntaba si hay procesos de articulación que tienen como colectiva con otros grupos conformados también desde una perspectiva profesional y de género. Pienso que hay grupos de muralistas hasta actrices que van como cobrando una identidad propia y bueno, y cómo valoraban, si es que lo tienen, esa articulación o que vayan creciendo espacios de ese tipo a la vez y a la par que mujeres que proyectan. Bueno, buenísimo eso. La verdad que sí, creemos que es fundamental, como ampliar las redes, ¿no? O sea, nosotros cuando comenzamos con Mujeres que Proyectan también reconocemos que hay una trayectoria de otras colectivas que vienen trabajando desde hace un tiempo de manera sostenida, como por ejemplo un día una arquitecta, de la cual sí tenemos siempre como bastante vínculo y comunicación, y de otras redes, un poco para referenciar también en el escenario que se abre, que las opciones son un montón. Este año, hace poquito, ahora en el mes de octubre, participamos en el Altisur, como Mujeres que Proyectan, en un workshop que se llamaba Hábitat y Ciudad Feminista, Infraestructura para la Vida Cotidiana, en donde lo organizaban partes de otras colectivas. Estaban, de colectivas de Buenos Aires, y el Artisur era, digamos, fue de manera virtual, pero era con sede en Chile y Tucumán. Otras arquitectas también plantearon esta idea del workshop y ahí participamos, y bueno, realmente se abrió una posibilidad de vincularnos con un montón de redes, no solo de Argentina, digamos, de otras provincias también, sino también de Uruguay, de Chile. Aparecieron como esas oportunidades de justamente ir generando vínculos, redes que amplíen, más allá que cada una pueda tener un enfoque y una perspectiva, quizás los objetivos en algún punto se juntan, ¿no? O sea, como de pensar en esto, también en la diversidad y en lo que cada colectivo puede aportar desde su enfoque. Bien, justo, perdón que te interrumpí recién, que en realidad quería como llevarte por otro lugar, que tenía más que ver quizá con lo urbano, y pensando en eso, en su momento cuando hablamos con Ana Falú, como que no discutíamos, sino que hablábamos de esta gran disputa territorial, ¿no? Que significa la ciudad. Y de alguna forma, de alguna manera, nos interesaba pensar, no sé si ustedes qué mirada tienen en estos espacios urbanos que, si nos ponemos a pensar, la mayoría fueron diseñados por hombres, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas o qué dinámicas ven ustedes desde el colectivo para modificar esa acción, claramente? Bueno, sí, yo también te interrumpí, Manuel. No, pasa nada. En el aire, así que sale Estamos en el aire. Un poco, justo en esta idea de lo que les comentaba el workshop, trabajábamos sobre eso, ¿no? O sea, de pensar justamente cuando uno introduce una perspectiva de género, cómo se modifican los espacios, ¿no? Y los territorios son todos los territorios, ¿no? Comenzando desde el primer territorio, que uno podría entenderlo así, como que es el propio cuerpo, a llevarlo a la escala de la ciudad y pasando por el tamiz de todas esas posibilidades. Y en ese sentido creemos que, recuperamos los que grandes pensadores que de alguna manera hoy vuelven a ser como el centro de escena, ¿no? Esta idea de pensar en ciudades con perspectiva de género como ciudades cuidadoras, ¿no? O sea, pensar un poco en cómo eso que de algún modo se ha manejado en la esfera de lo privado, que ha quedado como casi de manera como de mandato social atribuido a las mujeres, cómo eso puede salir del ámbito
digamos, más privado y llevarse a un plano, bueno, desde mucho más visible, desde lo colectivo, llevarlo a la ciudad y demás, ¿no? Entonces, en eso quizás son acciones como concretas, recuperar ideas de estas ideas de proximidad que ya Jane Jacobs las manejaba hace muchos años atrás y las proponía, de cómo justamente uno puede generar vínculos desde la ciudad y el barrio como cercanos, ¿no? Pensar en situaciones que nos permiten ir, relacionándonos, trayendo también redes entre las personas que habitan cerca, cómo eso se vuelven también posibilidades de pensar que la ciudad no es un lugar de peligro, sino que es un lugar que también puede ser otra cosa, digamos. No, sin duda. Y por momentos, cuando viste que estábamos armando los flyers, yo te compartí algunas imágenes, hay una ilustración muy hermosa de Triana Scarpinello, no sé si lo pronuncié bien, y me parecía como muy ilustrativa la imagen, ¿no? Que es esa, la casa sobrecargada, y aparece como una mujer. Vamos a relatar algo que en radio es muy complicado, ¿no? Contar una imagen, pero un poco aparece una mujer en una situación medio como de desborde, ¿no? Entre el trabajo, lo doméstico, y bueno, está agarrando y como que va haciendo malabares. Pasa un poco eso, ¿no? En lo cotidiano. Sí, pasa, y bueno, y un poco esa ilustración que mencionas, y vale la pena aclarar que cada columna tenemos en la colección una gran fortaleza de que hay muchas ilustradoras hermosas, que cada una tiene su fortaleza y que vale la pena mencionarlas porque realmente son unos dibujos hermosos. En ese en particular, que fue la ilustración esa, hablaba un poco del primer tema que abordamos en la columna, era de pensar en la casa sobrecargada que se puso en evidencia o de alguna manera reforzó cosas que ya venían sucediendo, pero que en el contexto de la pandemia se agudizaron o se vieron como de manera más exacerbada, ¿no? Pero bueno, es un poco, no es que fue a causa de la pandemia, sino que quizás la pandemia las puso como, bueno, en un mayor plano de evidencia al suceder todo en el mismo lugar, ¿no? Y ya no era por elección, sino que no había mucha alternativa. Entonces un poco eso, se mezcla, digamos, todas estas cuestiones en el ambiente de lo doméstico. Y estas ilustraciones tienen una particularidad, y aparece siempre el rojo. ¿Por qué motivo? Porque es nuestro color. Ah, bien, no, yo pensé que era... Es el color de mujeres que proyectan, que en nuestro logo aborda ese color, siempre nos identificamos con ese color y un poco van en blanco y negro y aparece el rojo como el color particular. Belén, te quería consultar algo porque recién entraron como en el ámbito doméstico, en la charla, y quería saber cómo se piensan un poco los espacios en una era donde los vínculos familiares y los hábitos de las personas son tan flexibles, ¿no? Bueno, un poco también en ese tema lo hemos abordado, desarrollado con esta idea de pensar de que justamente cómo es importante o necesario pensar o recentrar en las arquitecturas que uno habita, digamos, a las personas, ¿no? Como dar respuesta a eso. O sea, un poco decir, no solamente como reproducir cosas que programas o maneras de afrontar el proceso de diseño con cosas que ya están obsoletas, porque todo está dinámico, no solamente quienes habitan, sino que hablamos de un plano donde la diversidad aparece como interpelando esa casa, ¿no? Entonces es un poquito pensar, bueno, cómo uno puede abrir esas cuestiones como a poder dar respuesta a o generar esas cuestiones flexibles para dar respuesta incluso cómo se vive cómo se vive en esos espacios. Y pienso también en lo que hablábamos hace un ratito de la ciudad, cómo la comunidad por ahí tiene que actuar para no crear una ciudad totalmente punitivista también para proteger a las mujeres. Es todo un debate ahí, ¿no? Sí, seguramente que es amplio y es un debate que da para mucho. O sea, en eso es como que es importante, bueno, poder de alguna manera ir poniendo en reflexión o
bueno, o justamente en debate cuestiones que son necesarias, que se visibilicen, que salgan quizás de ámbitos como no solamente académicos, sino que también queden como una cuestión más de lo privado, de lo cerrado, de lo íntimo, para llevarse realmente a un plano en donde eso sea parte de una discusión social, ¿no? O sea, donde podamos como, o sea, pensarlo entre todas y todos y todes. Y en ese sentido, de parte del colectivo de Mujeres Proyectan, además de tener las columnas en Arquitectes que en el aire y demás, ¿qué proyectos tienen? ¿Tienen ideas? ¿Trasciende esto de qué manera? Bueno, eso siempre estamos como en movimiento, tratando de pensar como una agenda, digamos, que también nos vaya, bueno, como un poco poniendo en escena de lo que venimos haciendo. Y bueno, nosotros hemos, un poco también se vio dificultado, ¿no? Si bien surgieron otras posibilidades y otros vínculos a partir de la virtualidad que nos dio la pandemia, también hay cosas que quedaron un poco relegadas, por así decirlo. Nosotros este año, comenzó el año en conmemoración por el 8M, largamos un proyecto, un mapa colectivo, que es un proyecto que se llama Saberes Construidos, que lo venimos también trabajando de manera articulada con la Regional 1 del Colegio de Arquitectos de Córdoba, donde hay un poco lo que hacíamos era como nosotros habíamos tenido cuando comenzó la colectiva, fue a través de una jornada, una charla y debate que se hizo en la facultad, y desde esa jornada propusimos armar como como tener, digamos, una convocatoria abierta a que se pudieran presentar trabajos de arquitectas en Argentina, ¿no? Y la verdad que ahí nos dimos cuenta, porque fue como una convocatoria que se largó y fue poco tiempo el que se dio, y sin embargo ahí nos dimos cuenta de la necesidad de esos espacios, porque tuvimos una recepción altísima con una cantidad de trabajos. Qué bueno. Lo cual la verdad que nos sorprendió y bueno, un poco dio cuenta de esto que intuíamos, pero que se concretó en esta cuestión de, desde la convocatoria, el lograr tantos trabajos en tan poco tiempo. Y al mismo tiempo... a partir de todo... Sí, perdón. No, porque estaba pensando también que al mismo tiempo con la beca de creación, esto va a tomar cuerpo también. Hay claro, porque hay una parte que y se va. ¿Cuándo van a estar los primeros fans? No sé pronunciarlo, me sale muy bien. Yo tampoco, si te digo que fanzines, sí, fanzines, no sé si fanzines, no sé cómo, fanzines en plural, pero no sé si estamos bien, Manu. Bueno, un poco la idea es para eso, queda como proyecto para el año próximo, digamos, un poco lo que tenemos en agenda, y la idea del mapa que habíamos empezado y que un poco fue mapear las obras que habían surgido de esta convocatoria, eso lo largamos como un espacio que está abierto, ¿no? Con el dinámico a seguir construyéndose, poder de alguna manera ir ampliando en el reconocimiento y digamos, de las obras construidas que hay, sobre todo, al darle marco en el colegio, de focalizarlo en la provincia de Córdoba. Bueno, un poco queríamos conocer este proyecto Mujeres que Proyectan, así que, no sé, desde acá te mandamos un gran abrazo. No sé, si ¿te sentiste cómoda? ¿Salió más o menos como esperabas? Sí, bueno, me parece que era, un espacio súper interesante de recibir, volvemos a insistir en eso, de agradecer desde Mujeres que Proyectan, la colectiva, al espacio de la radio. No, los agradecidos somos nosotros. De alguna manera, un poco la idea es esto, de que también ustedes están en el medio de poder seguir ampliando y visibilizando este trabajo que venimos sosteniendo desde hace 2 años. Así que más que agradecidos. No, sin duda los agradezco. Sí, dime. Por ahí está bueno, Manu, ahí en la radio, digamos, poder como dejarles nuestra dirección de Instagram para quien a lo mejor se quedó con ganas de mirar un poquito más. Ahí también compartimos un montón de material, así que, elige Mujeres que Proyectan, _. Así que ahí nos pueden encontrar en Instagram.
Sin duda. ¿Y después en otra red más? ¿En Facebook están? ¿Dónde? ¿En otro lugar tienen? No, por ahora nos hemos quedado solo con eso. Sí, porque yo busqué, no encontré. No, solamente tenemos el Instagram. Bueno, entonces mujeres que proyectan. Sí. Pero lo encuentran. Ya escribiendo solo mujeres que proyectan, ya seguro encuentran y llegan. Sí, ya aparece. Sí. Así que bueno. Bueno, gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo para ustedes. Gracias, abrazo para ustedes. Gracias, abrazo.